quiero compartirles algunos pensamientos que han venido dando vuelta en mi mente en este último tiempo. Allá por junio del 2020 tuve oportunidad de participar aquí en Argentina de un debate de líderes de agronegocio y hay un empresario, quizás el más importante del mundo del agronegocio, que se llama Gustavo Grobo Copatel, es presidente del grupo Los Grobos, y cerró su alocución con un comentario que me impactó muchísimo. Dijo: los empresarios, desde nuestra posición, deberemos formar parte del proceso de inclusión social, ya que nuestras empresas no pueden prosperar si dejamos a la gente fuera del sistema. Un poco de tiempo después, allá por el 10 de septiembre, escuchando una conferencia con Facundo Manes, que es un neurocientífico argentino muy conocido, que ha escrito muchos libros, él dijo también cosas muy importantes. Dijo: llegó el momento que debería aparecer un despertar moral y ético. Y ratificando su conocimiento sobre neurociencia, dijo que hay una demostración que el altruismo nos hace felices. El altruismo como una forma de hacerle bien a las personas, aún a costa de nuestro propio interés. Cuando yo escuché a estos dos grandes profesionales, a estos dos grandes reconocidos profesionales, pensé que quizás ellos no profesan la fe cristiana, pero me impactó que en el contenido del mensaje, del llamado, de su alocución, estaban transmitiendo conceptos que básicamente deberíamos proclamar los cristianos. La verdad es que estamos en una sociedad muy difícil, muy compleja, donde hay un deterioro social, un deterioro emocional, económico, que se profundizó con esta pandemia que estamos viviendo ya no en Argentina, sino en el mundo. Y creo particularmente, esta es una opinión personal que Dios ha puesto en mi corazón, que los profesionales y empresarios cristianos, que somos muchos y que quizás hemos estado compenetrados, concentrados en nuestras propias profesiones, nos convirtamos literalmente en verdaderos agentes de cambio para poder ayudar a transformar esta sociedad que hoy está sin rumbo. Yo creo que los que creemos en Dios no somos religiosos, sino que creemos en ese Dios vivo que nos ha dado talentos, que nos ha dado capacidades, que nos ha provisto de recursos y que claramente vamos a tener que rendir cuenta de cómo los administremos. Y yo pienso que nosotros, como cristianos, no podemos estar forjando nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros ideales sobre ideologías, sino que el mensaje de hoy tiene que ver con forjar nuestro carácter sobre el carácter de Jesús. Y la verdad que cuando uno se presenta pensando en lo que era Jesús, muchos quizás disparen sus mentes a religión, y esto no tiene nada que ver con religión. Yo quiero que nosotros nos hagamos dos grandes preguntas que yo quiero que nos contestemos, o por lo menos quiero guiar en la respuesta de lo que siento que es poder responder a estas dos inquietudes. La pregunta es de Jesús. Y tres puntos que yo quiero rescatar. El primero de ellos significa tener compromiso espiritual y tener compromiso social. Jesús fue una persona, el Hijo de Dios, que en sus años de ministerio aquí en la tierra tenía una gran percepción para captar la necesidad espiritual de las personas y ayudarlos en aquel momento espiritual, pero nunca dejó de atender también las cosas materiales. Quizás este es un desafío muy grande. Hoy la sociedad, como nunca, tiene claramente una necesidad espiritual, tiene una necesidad de llenar su vacío interior. Y nosotros los cristianos tenemos un mensaje, y los profesionales también, y ese mensaje tiene que ser un mensaje espiritual, pero también hay que involucrarse en aquellas necesidades materiales. El segundo punto del carácter de Jesús tiene que ver con sus valores. Hay ideologías, hay pensamientos distintos que van mutando en distintas escalas de valores. Las grietas son cada vez más profundas,
pero claramente nosotros tenemos que defender nuestros valores, los valores que están en la Biblia, y la mejor forma de defenderlo, además de proclamarlos, es vivirlos. Quizás los cristianos hemos estado manejando nuestras profesiones tan compenetrados de nuestros propios negocios y tan comprometidos con nuestros propios negocios, que hemos proclamado muchos valores que no hemos vivido. Es el momento de que nosotros comencemos a transformar esta sociedad comprometiéndonos con los valores que la Biblia nos enseña, que son parte de nuestra vida como cristianos. Y por último, el tercer punto a tener en cuenta para tener el carácter de Cristo es el tema de cómo enfrentar con los principios cristianos los cambios de conductas. El mundo de los negocios tiene principios que no necesariamente están alineados con los principios cristianos. Y muchas veces, quizás equivocadamente, nos hemos convencido, autoconvencido o creídos de que si nosotros nos enfocamos en los principios cristianos no tenemos demasiada probabilidad de ser exitosos en los negocios. Y creo que hemos renunciado y nos hemos a veces hasta contagiado de principios que no son cristianos para tratar de lograr metas económicas. Cristo tenía estas tres cosas: un compromiso espiritual y social, tenía valores irrenunciables y a su vez tenía una conducta que estaba alineada con los principios que él mismo predicaba. La segunda pregunta es decir, bueno, perfecto, Rodolfo, me estás hablando específicamente de las características del carácter de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos involucrar de tal manera de poder ese carácter ponerlo como parte de nuestra vida espiritual? Para poder mostrar la escala de valores y para poder influir en cambios de conducta, tiene que contener 4 valores, 4 principios bíblicos que son insustituibles de lo que yo te en esta charla que quiero darte. La primera, se ya ha estado conviviendo con preconceptos que la sociedad nos ha hecho creer que la integridad es una señal de debilidad, que para insertarnos en el mundo, para participar de los negocios, para participar de la actividad diaria de cada uno de nosotros, tenemos que renunciar a la integridad. Claramente, quienes estamos en puestos de influencia necesitamos hoy más que nunca, en un mundo que está cubierto de corrupción, convertirnos en agentes de cambios, siendo personas transparentes, honestas, convencernos que la rentabilidad no está en la deshonestidad, sino en la integridad. Me gusta decirlo, la integridad es rentable. Nosotros somos los que debemos despertar ese cambio moral y ético del cual yo les mencionaba que Facundo Manes hacía referencia. La Biblia dice, no lo digo yo, que el que vive honradamente lleva una vida tranquila, pero aquel que es un sinvergüenza, un día seguramente va a ser descubierto, lo dice en Proverbios. Además de integridad, el segundo valor que tenemos que poner en práctica es lo que yo llamo equidad y justicia. En tiempos donde la justicia está tan devaluada, nosotros tenemos que tener muchísima exigencia, tenemos que tener excelencia en lo que hacemos, pero en cada decisión que tomamos, en cada decisión que comunicamos, tenemos que transmitir equidad y justicia para que la gente verdaderamente nos crea. Estamos en el ojo de la tormenta. Nuestra credibilidad como cristianos depende de cómo ejercemos la justicia y la equidad. Nosotros no podemos dejarnos llevar en esto por emociones, sino que tenemos que transmitir claramente equidad y justicia como un valor verdaderamente maravilloso. Yo siempre digo que a veces la emoción o las emociones nos hacen tomar decisiones equivocadas. Muchas veces el amiguismo, el tener mayor o menor simpatía por las personas nos hacen ser injustos, nos hacen no tener la equidad. Y la palabra de Dios dice que nosotros, frente a Dios, no podemos engañar, porque Él va a pagar a cada uno
de acuerdo a lo que merezcan nuestras obras. Bueno, en nuestras decisiones tenemos que tratar de ejercitar esa justicia y esa equidad para que los demás nos crean, nos respeten y nos tengan como referente en este cambio cultural, en este cambio trascendente que la sociedad necesita y en los cuales los cristianos necesitamos imperiosamente ser protagonistas. El tercer punto que anoté por acá se llama empatía. ¿Qué es la empatía? Saben los profesionales y también los que tienen empresas, normalmente viven en un mundo de exclusividad, en un mundo de egocentrismo, en un mundo donde cuesta aprender a mirar al otro. Y la empatía tiene que ver con eso. Nosotros podemos ser empresarios, podemos tener recursos, podemos ser destacados, nuestras empresas pueden ser muy grandes, nosotros como líderes podemos tener posiciones de privilegio, pero nunca podemos dejar de ser empático con los demás. Empatía es mirar las cosas a través del otro, ponerse en el lugar del otro. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me impacta, me encanta y me gusta mostrarlo porque tiene que ver cómo Jesús era empático con las personas. Dos veces el Señor hizo milagros grandiosos están en la palabra de Dios. En una oportunidad dio de comer a 5.000 personas y en otra dio de comer a 4.000 personas. Pero casi milagrosamente con unos pocos panes y unos pocos peces. Lo que a mí me impacta es el contexto. Dice la Biblia que en las dos oportunidades las multitudes venían a escuchar a Jesús, venían a recibir sus milagros, venían a recibir bendiciones espirituales y el Señor los saciaba espiritualmente de una manera maravillosa. Pero dice la palabra de Dios que el Señor, que miraba empáticamente las necesidades que tenía enfrente, relata Mateo 15 que Jesús llamó a los discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada de comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen en el camino. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso el ejemplo de liderazgo que tenía Dios! Ese Jesús que tenía el poder, el liderazgo, el empoderamiento, era el Hijo de Dios. Tuvo tiempo, la mirada empática de mirar las necesidades de 4.000 personas que estaban allí con hambre y les dijo a sus discípulos: denle ustedes de comer. Él hizo el milagro, pero allí estaban los discípulos para repartir y esas personas para ser saciadas. Llegó el tiempo de la empatía. Llegó el tiempo de que aquellos que estamos en puestos de influencia, aquellos que tenemos un lugar de privilegio, vos que tenés tu negocio, vos que tenés tu empresa, vos que te desarrollás de una manera especial y que estás entre un minúsculo grupo de privilegiados que tiene quizás ingresos y recursos mayores a otros. Llegó el momento de salir del ego y de ser un poco más empático con las personas, porque la empatía es una señal del carácter de Jesús, porque la empatía es una forma de mostrar de que somos distintos, que los cristianos tenemos un mensaje distinto y es un mensaje que transforma. Les voy a dar el último valor y vamos a ir terminando. La última palabra se llama generosidad. Y me encantó una definición de generosidad que leí por allí. Generosidad es dar más de lo que el otro está esperando de vos. Y no necesariamente hablamos de dinero. Tenemos tiempo, tenemos recursos, tenemos conocimiento, tenemos un montón de cosas que Dios nos ha provisto y que estamos acostumbrados, a usarla egoístamente para nuestro propio beneficio. Llegó el momento de ser generosos. Dice la Biblia en Isaías que el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad va a ser exaltado. Yo no sé cuáles y cuántos recursos tenés, pero también es el momento de compartir. Es el momento de tener un corazón dispuesto para compartir, de personas que están
empresa y que quizás tengas que capacitar, personas que tengas que estar ofreciéndole de tu tiempo, estar ofreciéndole de tus capacidades de una manera desinteresada y de una manera abundante. Mira, para concluir yo quiero dejarte esta última reflexión. Cuando los empresarios y profanos entendamos que estamos donde estamos porque somos parte del propósito de Dios, vivamos nuestra fe, la fe que profesamos con integridad, sin mezclarnos con el rebaño ni con la simpatía que a veces nos impone la sociedad. Cuando actuemos con equidad y justicia en cada uno de nuestros actos, con un gran sentido de responsabilidad, cuando reemplacemos nuestro egocentrismo con empatía y cuando verdaderamente seamos generosos con nuestros recursos, estoy seguro que recién allí comenzaremos a ser agentes de cambio en nuestra sociedad y en todo nuestro círculo de influencia. Estoy seguro que van a ver a Cristo en nosotros, en nuestras conductas, mucho más que en nuestro discurso. Esta es mi invitación. Es tiempo de influencia, es tiempo de ser agentes de cambio. La sociedad lo está requiriendo. Hay necesidades espirituales, hay necesidades materiales. La gente está esperando ver nuestros valores no en nuestras palabras, sino en hechos. La gente está esperando ver firmeza en nuestros principios. La gente quiere que defendamos la integridad con la fuerza y la pasión que deberíamos tener los cristianos. La gente quiere que cada decisión que tomemos verdaderamente busquemos ser equitativos y busquemos practicar justicia. Está esperando que salgamos de nuestro ego para ser empáticos, está esperando que seamos generosos. Y entonces nosotros también unirnos a los comentarios de Grobo Copatel, de Manes, hablando de que no podemos dejar de mirar a las personas, que el altruismo, el pensar en el otro, es lo que verdaderamente nos va a hacer felices, que tenemos que participar de la revolución ética y de valores, porque en el fondo cuando Jesús dejó su último mandamiento, su único gran mandamiento, él dijo que estaba orientado a dos cosas, a que lo amemos a él y que amemos a las personas. Por ser empresarios no estamos excluidos de esto, no estamos excluidos de ser parte del cambio. No creamos que con el discurso solamente, que con la prédica, que con el comentario estamos siendo suficientes. Dios está esperando mucho más de nosotros. Y estamos en condiciones de transformar esta sociedad, de transformarla defendiendo principios, defendiendo valores y llevando adelante una conducta que sea ejemplo para aquellos que nos miran. De esa manera vamos a mostrar a ese Jesucristo del cual hablamos y que nos ha transformado. Muchas gracias.